Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasás por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si la clase te gusta. Lo que vamos a hacer hoy es un boceto. Vamos a hacer boceto de esta imagen de referencia que te la dejo en la descripción si querés bajártela para tenerla. Hoy vamos a hacer el boceto solamente. En la próxima clase se va a dividir en dos. Una de las versiones de este trabajo vamos a usarlo con acuarelas. Vamos a hacer una acuarela con este boceto. Vamos a pasar una hoja y vamos a hacer una acuarela. Y la segunda versión vamos a utilizar una hoja de pastel solamente porque tiene textura. Si vos no tenés esa misma, cualquiera que tenga un poquito de textura va bien. Vamos a hacer con bolígrafos únicamente para miembros en el nivel 2, que es solamente de bolígrafo. Si vos querés contribuir con el canal, puedes suscribirte al nivel 1, que vas a tener unos stickers y vas a ver algunos videos antes, o suscribirte en el nivel 2, que vas a poder continuar conmigo en este proyecto que va a ser bastante complejo y va a llevar varias clases. Así que si querés unirte al nivel 2, puedes empezar ahora, así comenzamos juntos con este proyecto. Hoy solamente el boceto. Aparte, si vos querés contribuir con el canal, puedes utilizar el super chat de YouTube, o también puedes, acá en la tarjetita te dejo el PayPal y el Mercado Pago si estás al revés, el PayPal si estás fuera del país y el Mercado Pago si estás acá en Argentina. Desde ya te quiero agradecer un montonazo porque gracias a vos que contribuís, que mirás el video de corrido, que no pones omitir anuncio, que dejas like, que comentás, gracias a eso yo puedo seguir manteniendo estas clases funcionando, ¿sí? Porque si no sería imposible, porque realmente sería imposible si vos no estarías ahí apoyando. Así que desde ya te agradezco un montón, te dejo un beso grande y empecemos a trabajar. Y feliz año. Bueno, yo sujeté la hoja simplemente para que no se me mueva, ¿sí? No es necesario que la sujetes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar a pensar en el espacio en el cual vamos a trabajar. Si esto adaptarlo al trabajo que vos haces, si es más grande, yo estoy trabajando en una 5. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es primero pensar en el hongo principal, el que yo quiero que sea el principal. El hongo principal para mí va a ser este, ¿sí? Entonces voy a hacer la capita del hongo principal. También a mí lo que me interesa acá es que queden hongos realistas, ¿sí? No me interesa que quede tal cual. Vamos a hacer un medio círculo, partimos un medio círculo y lo vamos a hacer la capita al revés. Acá vamos a hacer así, ¿sí? Y ahora curvamos esta parte. Fíjate que en los laterales acá te quede curvo, que en el lateral acá quede curvo, ¿sí? Fíjate el espacio que dejé para este lado, el espacio que dejé para arriba. Más o menos estoy haciendo esto, pero mientras hago este boceto pienso en los demás honguitos. Ahora voy a hacer el que está atrás. El que está atrás está medio raro, ¿no? Pero bueno, no importa, yo lo voy a hacer y lo voy a corregir aparte. Vamos a hacer el que está atrás. Para hacer el que está atrás, si querés puedes hacer la capita completa y después borrar la parte que no va, porque de esa manera te aseguras que quede mejor. Entonces vamos a dibujarlo completo. Vamos a dibujarlo un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Iría por detrás, recuerden que va por detrás. Curvamos. Curvamos. Me fijo que la curva quede más o menos a la misma altura. Redondeo y redondeo. Así que lo dibujo completo. Lo dibujo completo. Todavía no hice los tallos. Sí, los tallos los vamos a hacer después. Ahora, vamos a hacer los dos chiquititos. Hacemos lo mismo, pero esta vez vamos a hacer con un poquito más de panza. Tenete la goma a mano. Acordate que primero trabajamos en una hoja que sea no cara, que sea económica. Y la parte de abajo más planita. Fíjate la altura, más o menos a la misma altura. Curvamos acá, acá hace una C de casa. Por otro lado también una C de casa invertida. Y ahora sí cerramos. Y vamos a hacer el último, que está más como mostrando la parte superior, no sé, la parte de abajo. Entonces vamos a hacer simplemente un óvalo medio deforme.
¿Sabías que los hongos en la mitología representan la transformación, el renacimiento? Porque los hongos lo que hacen es transforman la materia, descomponen los desechos y lo transforman en vida. Básicamente sirven para eso los hongos. Por eso son muy representativos del resurgimiento. Es una cosita que es interesante, por eso a mí me gusta tanto dibujar hongos. Bueno, vamos ahora a empezar a darle un poquito más de detalles. Por ejemplo, vamos al hongo que está adelante. Voy a aprovechar y voy a borrar lo que no se vería. Lo que no se vería sería este de acá atrás. Ahí tenemos el de adelante. Bueno, en el de adelante vamos a empezar a darle un poquito más de formita. Esta parte de acá vamos a hacer que baje un poquito, que no quede tan perfecto. Podríamos engordar un poco la base de esta forma y de este otro lado también. ¿Sí? Borramos la línea que no va. Ahora voy a decidir desde dónde nace la base del tronquito. Más o menos dejo un espacio. Desde acá va a nacer el tronquito. Acordate que no hace falta que quede exacto igual que la referencia, simplemente es una referencia. Voy a bajar, primero vamos a bajar recto. 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 Líneas paralelas entre sí. Ahora vamos al otro, el de atrás. También vamos a darle un poquito más de personalidad. Curvamos un poquito más, le damos un poco más de panza, borramos la línea que no va. Ahí está, más o menos el tronquito saldría por ahí y vamos a bajar dándole un poco de curva a este. Acordate que siempre paralelas entre sí, entonces si yo hago curva en una, tengo que hacer curva en la otra. Curva en la otra, sigo la curva, atravieso el otro honguito, no pasa nada, después lo borramos y baja. Fíjate que es paralela entre sí, siempre se mantiene el mismo espacio. Lo sigo la línea porque es más fácil así que te quede parejo que de la otra forma. Y ahora borramos simplemente la parte que va por encima. Vamos al honguito de adelante. Al honguito de adelante también vamos a darle un poco más de personalidad. Borramos la línea que no va. Vamos también a ensanchar un poquito acá. Y este le voy a dar un poquito más de altura. Un poquito más de altura. Y ensancho en el costadito también. Borramos la línea que no va. Y ahora vamos a ver el tronquito de acá, lo vamos a hacer que apenas se vea dónde sale. Sale ahí. Y bajan recto. Y un poco más de pancita. Nos falta uno solo. Este de acá vamos a mantener lo que hicimos. Vamos a dejar así. Y acá vamos a hacer que baje. Y baje. Bien, ya tenemos la base. Ahora vamos a darle un poquito más de personalidad al tronquito en sí. Vamos a este vamos a empezar. Curvo un poquito. Curvo un poquito y la base la ensancho. Acá curvo un poquito para adentro. Y la base la mantengo un poquito más gordita. Borramos lo que no se vería. Y después tenemos unas hileras, unas líneas, siguiendo el volumen. Vamos al de atrás. El de atrás
También vamos a hacer esas líneas. Vamos a mantener el movimiento. Esta línea no se vería. Y ahora, esta de acá tampoco, esta no se vería. Esta no se vería. Esta no se vería. Bien. Vamos a hacerle acá también unas líneas siguiendo el movimiento del volumen. Y en el otro también unas líneas después. Ahora, dentro, esta parte es bastante compleja, así que con paciencia vamos a ver. Vamos a imaginarnos que en el centro de la figura hay algo que absorbe las líneas que vienen desde los laterales. Por ejemplo, yo voy a imaginarme acá, si viene de acá, viene recto. Pero a medida que va girando, va curvándose. A medida que va girando, se va curvando. Me imagino que hay algo que está hundido ahí adentro, está hundido, y absorbe las líneas hacia ese sector. Va curvando, va curvando, va curvando. Y así vamos a completar toda la figura. Va curvando. Va curvando. Acordate que tiene pancita, no son líneas rectas. Va curvando. Va curvando. Va curvando. Va curvando. Sí, ahora del otro lado van girando para el otro lateral. Curvando. 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 Ahí me alejé demasiado. Bueno, ahora vamos a hacer eso mismo con cada honguito. Acá también vamos a partir desde el medio hacia el centro. Y para cada lateral va rotando. Y el otro lateral al revés. Un chiquitito también en el centro vertical y para cada lateral va rotando. El otro lado al revés. Este zafamos porque no se ve. Bueno, ahora vamos a hacerle los circulitos. Ahora acordate que mientras que más de frente esté, más redondito se va a ver. Mientras que va subiendo, va a ir tomando la posición del sector. Acá, por ejemplo, yo sé que está más inclinado. Acá vería solo un lateral, ¿sí? ¿Cuántos vos quieres hacer? ¿Sí? Vamos a hacer que tengan algunos relieves justo que están en el borde. Pancitas. Más o menos ahí. Vamos a hacer nosotros también un relieve. ¿Cuántos vos quieras?
Y el último. Bueno, y ahora nos falta una parte pequeñita, pero es importante. Tenemos este borde, ¿no? En cada lateral vamos a hacer una segunda línea. No importa que se tape alguna parte de la que ya dibujaste. No pasa nada. Todo el costadito así. Y en la parte de atrás, por fuera. Parte de atrás por fuera. Voy a afilar el lápiz. Vamos al honguito que está más arriba. También vamos a hacer una pequeña línea al costadito. Y acá por fuera. En este también tenemos la línea que ya tenemos. Vamos a hacer una pequeña. Y de atrás va por fuera. Este también tenemos acá. Por fuera. Y en esta línea vamos a hacer dos pelitos así. Muchos chiquititos. Vamos a borrar la parte del boceto que no se vería abajo. Mira cómo está la goma, ya está ensució todo. Importante que vayamos limpiando la goma porque si no ensucia más de lo que borra. Bien. Verticales estos palitos, verticales. Bueno, y en la base vamos a hacer los pastitos. En la base vamos a hacer simplemente así. Esto lo vamos a hacer directamente con los colores, ¿sí? Pero para tener una idea de dónde van los pastitos, así como unos garabatos, ¿sí? Unos garabatos. Estos pastitos los vamos a hacer directo con las acuarelas, pero tenemos que tener una idea a dónde van, ¿sí? Y ahora lo único que queda es pasar el dibujo a la hoja definitiva. Acuérdate que lo vamos a hacer en acuarelas y en bolígrafos. Vamos a utilizar para la acuarela una hoja que sea para acuarela de 240 gramos para arriba. Y para el bolígrafo vamos a utilizar estas hojas. ¿Sí? Pero acuérdate que lo que vamos a hacer con bolígrafo va a ser solo para miembros. Así que si querés sumarte a miembros, me ayudas a mí y tenés las clases de bolígrafo. Espero que hayas disfrutado la clase, te dejo un beso enorme y nos encontramos muy pronto.